En primera del libro de Samuel, dice la palabra de Dios en el capítulo 13, versículo 4, dice: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Aquí vemos la expresión de lo que es, donde se dice que el salmista era conforme al corazón de Dios. Pero si nos vamos al libro de los Hechos, en su capítulo 13, versículo 22, dice: quitado este, se levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Aquí vemos la gracia, donde Dios encontró la gracia en David. Por eso dice la palabra, o sea, la expresión donde David era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué se expresa esta acción del salmista? Porque David también es conocido como el principal autor de los salmos, el salmista de Israel. David era conforme al corazón de Dios, sabía llamar la atención de Dios y sabía cómo expresarse y cómo llamar la atención de Dios en un momento determinado. Pero ¿cómo puede una persona llamar la atención de Dios? Quédate aquí hasta el final y ya te explico. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes en este día. Su hermano Jorge, aquí en La Voz de Dios con Jorge. Vamos a analizar, vamos a explicar lo que quiere dejar dicho. David era conforme al corazón de Dios. ¿Cómo una persona puede ser conforme al corazón de Dios? Hay varios puntos que queremos analizar aquí en esta hora. ¿Cómo una persona puede ser conforme al corazón de Dios? El salmista David sabía llamar la atención de Dios, sabía llamar el mover de Dios, sabía llamar la misericordia de Dios en un momento determinado. ¿Por qué? Porque el salmista era una persona que en momentos determinados sabía reconocer cuando cometía errores, cuando cometías falla, sabía reconocer cuando humillarse y no volver a cometer ese error. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención de Dios en una persona? ¿Qué es lo que una persona llama la atención de Dios? Bueno, cuando usted reconoce sus errores, cuando usted falla y se humilla, reconociendo que falló, reconociendo que pecó y no vuelve a cometer ese error que usted cometió. Entonces, ¿cómo puede una persona ser conforme al corazón de Dios? En primer lugar, amar a Dios por encima de todo. Cuando usted y yo amamos a Dios por encima de todo, no importando la situación, no importando la circunstancia, no importando lo que sea, en primer lugar es amar a Dios sobre todas las cosas. Si usted y yo amamos a Dios, si usted y yo nos aferramos a Dios, pues Dios en su infinito amor y su misericordia se va a mover a misericordia, siempre y cuando usted y yo nos aferremos, nos humillemos y reconozcamos que cometimos un error, que cometimos una falla en nuestras vidas. En primer lugar, amar a Dios sobre todas las cosas. Dios desea un corazón que lo busque en espíritu y en verdad. Amar a Dios sobre todas las cosas. Si nos vamos al libro de Mateo en su capítulo 22, versículo 37, ahí podemos encontrar una definición acerca de esto. El segundo punto es cómo una persona puede agradar a Dios. Arrepentirse genuinamente. Si usted comete un error, si cometemos un error y nos arrepentimos genuinamente de corazón, nos humillamos verdaderamente delante de la presencia del Señor, pues Dios nos perdona, Dios se mueve a misericordia y se sigue glorificando de una manera especial en nuestras vidas. Porque algo tenía el salmista, él cometía un error, se humillaba y no volvía a cometer ese error. Sabía llamar la atención de Dios, sabía humillarse, sabía expresarse, sabía rendirse y reconocer cuando verdaderamente él cometía ese error, pero que se arrepentía, lo hacía de corazón y no volvía a cometer ese error. Hay personas que hoy en día se le hace difícil reconocer cuando
comete errores en su vida, y eso es algo que quizás en ese momento determinado, quizás lo ven como algo sencillo, o quizás no sienten el deseo de arrepentirse, de humillarse en el momento, en ese preciso momento. Y a veces se olvidan de ese error que cometió, se olvidan de humillarse, se olvidan de pedir perdón para que Dios tenga misericordia de esa persona. Pero el salmista sabía y reconocía sus errores, y Dios lo perdonaba. Por eso era que el salmista era conforme al corazón de Dios, porque sabía llamar la atención de Dios, sabía cuándo humillarse, sabía cómo hacerlo. Otro punto es cómo puede una persona agradar a Dios. Obedecer su palabra. Cuando usted y yo aprendemos a obedecer la palabra de Dios y nos sometemos a su voluntad, Dios hace grandes maravillas en nuestras vidas. Cuando usted y yo reconocemos, cuando hacemos algo mal delante de la presencia de Dios y reconocemos nuestros errores, Dios perdona nuestra vida, Dios nos restaura, nos levanta y se sigue glorificando de una manera especial en nuestras vidas, porque posiblemente hay errores que muchas personas cometen, se olvidan de eso, se olvidan de lo que aconteció, y en muchas de las ocasiones no sienten el mover de Dios, no sienten la presencia de Dios, no sienten a Dios glorificándose en su vida, no teniendo en cuenta que la razón posiblemente por la cual pasa esas cosas en su vida es por los errores que cometen y no se arrepienten, por las cosas que hacen y no se humillan delante de la presencia del Señor. Si usted y yo obedecemos la palabra de Dios, si usted y yo nos sometemos a la palabra de Dios, Dios perdona nuestros errores y nos restaura, nos levanta, nos renueva, nos da nuevas fuerzas, pero teniendo en cuenta que es reconociendo nuestros errores cuando lo cometemos. No basta conocer la Biblia, hay que vivirla. No es simplemente conocer la Biblia, no simplemente conocer la palabra de Dios, sino vivirla, aplicarla en nuestro diario vivir, aplicarla, ponerla en práctica, dejándonos dirigir por ella en todo momento y en todo tiempo. Si usted y yo aprendemos a aferrarnos a la palabra de Dios, si aprendemos a obedecer la palabra de Dios, todo va a marchar bien. Otro punto es por el cual cómo una persona puede ser conforme al corazón de Dios. Tener un corazón humilde. Esa es otra de las razones por el cual una persona puede ser conforme al corazón de Dios. Tener un corazón humilde. Hay personas que quizás confunden esta palabra, lo que es la palabra humildad. Esta palabra tiene un significado poderoso en todo el sentido de la palabra. Ser humilde en todo el sentido de la palabra, con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos, con las personas que nos rodean, en todo el ámbito, en todos los aspectos. No es simplemente, no es nada más en lo que posiblemente nos conviene, en todo el ámbito, tener un corazón humilde. Ese otro punto, otras cosas de la que podemos llamar la atención de Dios y vivir conforme al corazón de Dios. Dios mira el interior, no solamente la apariencia. Dios mira el corazón, la apariencia, no simplemente la apariencia, el corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe de lo que está lleno tu corazón. No es simplemente la apariencia por fuera, principalmente el corazón, lo que está dentro. Eso es, en primer lugar, lo que Dios mira de una persona, tener un corazón humilde. Otro punto de lo que una persona puede ser conforme al corazón de Dios es confiar en Dios en todo momento. Si usted y yo confiamos en Dios en todo momento, aunque no veamos la cosa, esto prácticamente está relacionado con la fe.
La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando usted y yo confiamos en Dios en todo momento, aunque veamos las cosas eh, negativas, que se tornen negativas, aunque no veamos resultado posiblemente de muchas cosas, de algo que estemos esperando, aunque no veamos, siempre hay que confiar en Dios en todo momento. Cuando usted y yo confiamos, esa, esa fuerza se mantiene positiva. Ese deseo de buscar a Dios, ese deseo de seguir confiando en Dios, eso no se termina, no se agota. Confiar en Dios en todo momento, no importando la circunstancia, no importando la situación que estemos pasando. Confiar en Dios. Otro punto es buscar una relación constante con Él. La relación entre usted y Dios tiene que ser personal, tiene que ser constante, tiene que ser genuina. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar la fuerza para nosotros seguir confiando, para nosotros seguir haciendo su voluntad, buscar una relación conforme, constante con Él, orar, leer la palabra de Dios, mantener comunión diaria. Esto nos ayuda mucho a seguir agradando a Dios en nuestro diario vivir, en nuestros días. Son puntos de suma importancia que debemos de ponerlo en práctica y darnos cuenta que esto es verdaderamente lo que un hombre o una mujer de Dios necesita para ser conforme al corazón de Dios. El salmista sabía llamar la atención de Dios. Entonces, aprendamos a llamar la atención de Dios, aprendamos a mover a Dios a misericordia y principalmente a humillarnos, a reconocer cuando cometemos un error en nuestras vidas. Una persona conforme al corazón de Dios es alguien que ama a Dios sinceramente, se arrepiente cuando falla, busca obedecer, es humilde, confía en Dios siempre. Eso es una persona conforme al corazón de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, buscar su presencia, humillarse cuando falla, reconocer, ser humilde, confiar en Dios en todo momento. Esto es una persona conforme al corazón de Dios. ¿Y tú eres conforme al corazón de Dios? Tú reúnes las condiciones por la cual hemos hablado en este momento. Si tú no eres una persona que todavía no eres conforme al corazón de Dios, pues entonces empieza a hacerlo, porque es el momento. Dios no busca perfección, sino personas que estén dispuestas a reconocerlo y a humillarse delante de su presencia. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios le bendiga.